UTV presenta A Fondo. ¿Qué tal? Saludos a todos los televidentes de UTV. Este que veíamos es uno de los muchísimos promocionales que circulan alrededor del mundo para ponernos en alerta sobre esta pandemia, sobre el virus del VIH, más conocido como el SIDA, que se transmite a través de las relaciones sexuales que no tienen precisamente precauciones en personas pues que ya tienen este virus. Aquí en Honduras hay varios investigadores que analizan y estudian también pues el desarrollo del VIH en nuestro país y también en el resto del mundo. Hoy vamos a conversar con la doctora Emilia Aldubín Sainz, precisamente está apenas recién llegada, podríamos decir, de Madrid, hace quizás unas semanas, un mes exacto prácticamente, donde ha defendido su tesis VIH y SIDA en Honduras, el derecho a una respuesta integral, análisis de los discursos y las prácticas sobre el VIH-SIDA a partir del modelo de análisis de Michel Foucault. Largo el título, eso sí. Se quedó en el límite de lo que me permitían, ni una palabra más. Lo podríamos resumir en VIH y SIDA en Honduras, el derecho a una respuesta integral, ¿no? Así es, ¿cómo no? Quizás nos da una respuesta del tema que trata esta tesis, una tesis larguísima de más de 700 páginas. No sé si nos podría hacer un resumen. Bueno, vamos a intentarlo. Sí, la idea era, desde un inicio, la idea que yo tuve al tomar el tema de VIH desde esta perspectiva era hacer visible lo que no se ve a simple vista, y es que el derecho a una respuesta integral es algo que no se ve. Es decir, se le dice integral a cosas que de repente son integrales desde una perspectiva biomédica, pero que distan mucho de tener una integralidad que en realidad dé una respuesta amplia a las causas que condicionan la adquisición del VIH y a la respuesta que el Estado debe de dar desde el punto de vista del derecho a la salud. Yo diría que por ahí lo puedo resumir. ¿Qué entendemos por respuesta integral para aquellos que nos estén viendo y no acaban de entender el concepto? Claro, usualmente, bueno, y no puede ser de otra manera porque VIH-Sida desde su origen, es decir, ¿qué es VIH? Es virus de inmunodeficiencia humana. Y por otro lado, SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, es una entidad microbiológica médica, que en su estudio, que en sus manifestaciones, que en el tiempo que ha transcurrido y hemos podido ver de qué va el VIH-Sida, nos hayamos dado cuenta que hay una serie de condicionantes de tipo económico, social, cultural, etcétera, que influyen para que ciertas poblaciones y ciertos lugares en el mundo, como bueno, el ejemplo fundamental es el África subsahariana, ¿verdad? Tengan un mayor grado de infección, bueno, pues eso es atribuible a condiciones de tipo social. Entonces, cuando pensamos en una respuesta integral, estamos pensando en una respuesta que el Estado debe de tener y que la población, la comunidad debería de estar teniendo desde una óptica muchísimo más amplia, es decir, qué tipo de políticas públicas debería de estar teniendo el Estado para que las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económicas, sociales, culturales, educativas,
porque mucho tiene que ver el grado de educación también, de género inclusive, ¿verdad?, puedan tener otro tipo de condiciones de vida. Después, más adelante, hablaremos precisamente de la respuesta integral que hay aquí en Honduras, pero me ha gustado que resaltaras la idea de la diferencia entre VIH y SIDA, porque no toda la gente que tiene el VIH desarrolla el SIDA. Sí, yo creo que es importante recalcar ese hecho, es decir, en un inicio, bueno, cuando no se sabía qué era lo que estaba sucediendo, pues era una sola entidad, ¿verdad?, de un síndrome. Se sabía que había supresión del sistema inmune, es decir, que se podían adquirir infecciones de una manera pues mucho más fácilmente que las personas que tienen el sistema inmune capaz de rechazar, ¿verdad?, ciertos patógenos, pero no se sabía qué era lo que pasaba. Bueno, cuando se descubre el virus y se relaciona una cosa con la otra, se empieza a hablar de una especie como de conjunto VIH-SIDA, pero con el correr del tiempo se ha tendido conceptualmente a la separación de ambos conceptos, ¿verdad? Porque sí, una persona infectada por el VIH no necesariamente llega a desarrollar el SIDA, y eso obviamente pudo ser posible a partir de la invención, ¿verdad?, la fabricación de medicamentos antirretrovirales que permiten no curarse, ¿verdad?, porque no hay una cura, pero sí tener una serie de condiciones que permitan manejar la entidad, ¿verdad?, manejar el padecimiento. Curioso que antes mencionabas, pues cuando se descubrió este virus, luego el desarrollo posterior de la enfermedad. Tú durante la tesis has utilizado el modelo de análisis de Michel Foucault, este filósofo que murió en París en el año 84, si no me equivoco. Sí. Precisamente murió de SIDA y además cuando todavía no se había descubierto, se estaba descubriendo ya qué era este virus, qué era esta nueva pandemia que afrontaba el mundo. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, Foucault es uno de mis autores favoritos y una de las razones principales es porque los análisis que él plantea es desde el punto de vista de vincular cómo la generación del conocimiento en una sociedad y en una época dada, es decir, el conocimiento que tenemos actualmente no es el mismo que teníamos décadas o siglos atrás, o el conocimiento que manejamos en nuestro hemisferio dista de otros conocimientos que existen a pesar de la globalización que asistimos actualmente, pero son diferentes por las costumbres culturales. Bueno, ¿qué decía Foucault? Foucault decía que de la construcción del conocimiento viene el manejo del poder, ¿verdad? Entonces, la propuesta que él le llamó un análisis arqueológico y genealógico, él se veía como un arqueólogo que desentierra de dónde vienen los conocimientos y permite explicar, tiene obras muy interesantes, y un poquito la idea fue seguirle los pasos en una obra muy interesante que él, en el cual él nos rala de dónde surge el modelo clínico. Él le llamó el nacimiento de la clínica. Es decir, él lo sitúa en los siglos XVII, XVIII, en los cuales, bueno, se atribuían a las enfermedades, se les atribuía papeles de digamos, de brujería o de ciertas condiciones sobrenaturales, y cuando empiezan a estudiarse las entidades nosológicas empieza a verse, bueno, la explicación, lo fluido, los tejidos, los órganos. Entonces, en esa obra que se llama El nacimiento de la clínica, él explica cómo surge la explicación clínica acerca de las enfermedades, a través de del análisis de una serie de obras, de documentos. Un poco la idea era hacer esto, bueno, en pequeño en el tiempo, porque, bueno, VIH-Sida tiene del año 81 a la fecha un poco más de 30 años, ¿verdad? Entonces, la idea fue hacer ese análisis arqueológico de la documentación que sobre VIH y SIDA se ha publicado con el correr del tiempo y que nos permite explicar cómo se ha ido construyendo ese conocimiento y cómo ese conocimiento ha permitido ciertos flujos y balances de poder. Esa es un poco la idea atrás de la tesis. De hecho, este avance de la investigación no solo del VIH, sino en general de todas las enfermedades o patologías, etcétera. En el caso del SIDA, recuerdo hace, pues 20, 30 años, cuando se creía que el SIDA solo se transmitía en personas del mismo sexo, que eran homosexuales y tenían relaciones sexuales, y por lo tanto solo afectaba a gays. ¿No? Y pues el tiempo y la investigación nos ha demostrado que no era así. Correcto. Bueno, de hecho, en mucho tiempo se le conoció como la enfermedad de las 4H, ¿verdad? Eran homosexuales, haitianos, heroinómanos
y no recuerdo en este momento la otra H, pero haitianos, tenía que ver con cierta población, la cual fue, digamos, generándose un estigma y una discriminación que de hecho ha pesado tanto en los orígenes de la enfermedad, que llegar a tratar a una persona que tiene en su organismo el VIH, en la actualidad, bueno, se convierte en todo un reto, ¿verdad? Para ella misma, para su familia, para los servicios de salud y para la sociedad misma, ¿verdad? Es decir, en la actualidad todavía se dan casos de personas que son despedidas, que no son contratadas, cuyos niños son víctimas de malos tratos en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa situación que ha pesado tanto en el caso de las personas que padecen de VIH y de sus familias, de alguna manera ha hecho que la sociedad y el Estado cierre los ojos al hecho de que hay otros derechos, ¿verdad? Más allá de no ser discriminado, más allá de no ser estigmatizado, tiene que haber otros derechos en mí como persona o en todos nosotros como personas, estemos o no estemos infectados, para que se nos respeten y de esa manera tanto prevenir el hecho de llegarnos a contagiar como de tener una respuesta estatal ampliada, no solamente de servicios de salud, sino que de derechos laborales, de derechos educativos, etcétera, etcétera. Estas precisamente que vemos son imágenes que nos cedieron ONU-SIDA. Es un reportaje de una persona que trabaja, esta que vemos, ahora mismo está tomando sus retrovirales, que trabaja con ellos, precisamente en lo que comentabas, esta necesidad, esta lucha para romper con el estigma social. Ellos mismos hacen foros, hacen tertulias para poder hablar, poder comentar sus problemas, pero es importante destacar lo que ahora mismo decías, que quizás los estudios, los informes o incluso las entidades que tenemos aquí en Honduras como APUVIME o el Foro Nacional de SIDA se han centrado mucho en este derecho a la no discriminación, pero nada más. Pero nada más. Cuando el derecho a la salud es tan amplio, ¿verdad? Es decir, el derecho a la salud lo tiene no solamente la persona que tiene VIH, lo tienen los diabéticos, lo tienen los hipertensos, los tienen las enfermedades más comunes y corrientes en nuestro país, que son las diarreas, la desnutrición. ¿Qué decir de la desnutrición, verdad? En el caso de la niñez y bueno, de personas adultas también, ¿verdad? Pero sí, lastimosamente, llama tanto la atención y es tan visible en relación con el hecho de las personas que padecen VIH, que digamos que se ha centrado, a mi juicio, en demasía en el tema de estigma y discriminación, y eso ha permitido que de alguna manera el Estado escabulla, por así decirlo, ¿verdad? Se escabulla en su obligación, porque si vamos a hablar de derechos y en relación con el derecho a la salud, que es uno de los derechos de segunda generación, hay lo que se llama titulares de derechos y titulares de deberes. Nosotros como ciudadanos, todos nosotros somos titulares de derechos, o sea, tenemos derecho a, pero ¿quién es el que tiene el deber en relación con ese derecho? Es el Estado y sus instituciones. Entonces, las instituciones del Estado están siendo cortas, por así decirlo, ¿verdad? Por dejarlo de ese tamaño, en la respuesta que debería de estarse dando ante un fenómeno que desde antes de infectarse nos da una serie de condiciones de vulnerabilidad. Y después, cuando las personas están ya infectadas, bueno, la respuesta muchas veces se queda a un nivel básicamente de dotación de medicamentos, pero que se podría tener una respuesta mucho más amplia en términos de las condiciones de vida en general. De hecho, antes de seguir, vamos a ver un spot que tenemos preparado que hizo el gobierno hondureño hace unos años, un poco para ejemplificar la respuesta que da el gobierno ante el VIH. En Honduras hay muchas personas con el virus del SIDA, pero muchos no lo saben. Una sola pareja o no tener relaciones sexuales, eso puede ayudarte a no contagiarte del SIDA. Solo tienes que ser fuerte y saber esperar. El SIDA no tiene cura, no se ve hasta que te da. Unámonos a combatir el SIDA, ayudando vidas para un nuevo Honduras. Pongan las piezas que hagan falta.
campaña nacional Ayudando Vidas para un Nuevo Honduras. Bueno, pues este era un anuncio, un spot, como decimos, que circulaba por la Televisión Nacional de Honduras. Si lo oíamos, antes precisamente, pues que hablábamos de esta respuesta del gobierno ante el VIH, da como solución este gobierno la abstención de relaciones sexuales por parte de los jóvenes y vincular la relación sexual con el amor. Entonces, claro, no sabemos si es una respuesta un poco simplista, porque no podemos evitar que los jóvenes mantengan relaciones sexuales, sino no dar como respuesta por parte del gobierno simplemente que sea la abstención. Sí. Bueno, como todo problema complejo requiere de respuestas complejas, ¿verdad? Y qué más complejo que la sexualidad humana, ¿verdad? Es decir, la sexualidad no solamente pensada en términos de un coito, de una relación física, sino en todo el contexto en el cual está inmersa, no solamente para los adolescentes, sino que para todas las personas, porque, bueno, ya sabemos, todos los que hemos pasado por la adolescencia, independientemente del tiempo que ha transcurrido, sabemos en qué situación puede darse una primera relación sexual, y que quizás una de las menores preocupaciones sea el estar previniendo una futura enfermedad de la cual de repente ni siquiera tengo mayor información ni mayor conciencia. Entonces, he ahí la importancia de brindar educación sexual a la población joven, ¿verdad? Tema que en el caso de Honduras ha sido muy debatido, muy cuestionado, que hoy por hoy podemos decir que no tenemos un sistema educativo con educación sexual como es norma y ley, ¿verdad? Que de hecho es ley en nuestro país, pero se le ha dado una serie de dilatorias por una serie de organizaciones o formas de pensamiento que tienen pues bastante poder en el país, ¿verdad? Hablamos en el trabajo nuestro de conocimiento y de poder, bueno, que de alguna manera impiden o han venido frenando la obligatoriedad que el Estado tiene de dar una respuesta en términos de educación sexual para los jóvenes, y que esta educación sexual, pues sabemos nosotros, no puede limitarse simplemente al tema de la abstinencia. Tiene que considerar otras opciones porque, como, bueno, tú bien lo decías, gracias, los jóvenes están teniendo relaciones sexuales. No es algo antojadizo, sino que sale en los estudios, ¿verdad? Y entonces, bueno, la respuesta del Estado tiene que ser mucho más amplia en ese sentido. De hecho, hace unas semanas estuvimos en la UNA, esto ya como a modo de ejemplo, precisamente por esta falta de educación sexual, me llamó muchísimo la atención. Era una feria de salud en la reproducción. El Día Mundial de la Población. Exacto. Entonces, había unas personas que estaban presentando el acto y hablaban de cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual como el VIH y el paludismo. Entonces, claro, el paludismo es malaria, por el amor de Dios. Entonces, es esta falta de conocimiento, quizás de educación en la sexualidad y en la reproducción, que muestra un poquitín estas carencias del país. Yo no sé si ya la propia sociedad conservadora se niega a hablar de la sexualidad, y por lo tanto hay muchas cosas, no solo el VIH, los embarazos de adolescentes, otro tipo de enfermedades sexuales. Sí, no, absolutamente. Decir, el tema de sexualidad sigue siendo un tema muy poco tratado, muy poco visible, a pesar de que en la práctica pues sabemos que existen relaciones sexuales en adolescentes, sabemos que existen relaciones maritales muchas veces atravesadas por situaciones de infidelidad, en las cuales no hay una conciencia, ¿verdad?, del daño que eventualmente se le puede dar a la pareja si se tienen relaciones sexuales con personas que estén infectadas. Es decir, ese que es un tema, por así decirlo, a baja voz, debería de ser un tema de debate. Debería de estarse debatiendo en los medios de comunicación, en los organismos del Estado, ¿verdad?, que son los responsables de dar la respuesta, con el propósito precisamente de implementar programas, implementar acciones, llevar a cabo pues tareas específicas, ¿verdad?, que conlleven a que la población sea consciente
No se trata aquí de impedir que las personas se comporten de determinada manera. Se trata de dar la información y los medios para que las personas tomen las decisiones correctas. Importante también lo que comentabas antes, no solo el VIH afecta o está sobre la juventud, sino también en las mujeres en general, que decías tú, casadas, claro, que luego tienen relaciones con sus maridos, quizás estos maridos han estado con otras mujeres en la prostitución, etcétera, o incluso al revés, una mujer que ha sido claro, pues pasa el VIH a su marido. Entonces, no solo se reduce al campo de la juventud, sino a la población en general, y por lo tanto, las medidas de educación que hace el gobierno ya deben ser a toda la población en general. Sí, es decir, eso es un debate, ¿verdad?, que no termina, y es un debate que tiene décadas en relación a cuáles son las estrategias de prevención que funcionan mejor, cuáles deberían de estarse implementando, etcétera, etcétera, y esto no podemos desligarlo, ¿verdad?, de cierto tipo de direccionalidades de tipo político y de tipo ideológico también, ¿verdad?, pero al margen de eso, se sabe que la abstinencia funciona, que la fidelidad funciona y que el condón funciona. Son como un menú de opciones, ¿verdad? Y hay poblaciones que son, digamos, a las cuales se pueden dirigir mensajes específicamente para el tipo de conducta que la persona, muy en sus convicciones propias, tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Pero lo importante en todo esto es la información. Y a través de la tesis, recordemos, titulada VIH y SIDA en Honduras, el derecho a una respuesta integral, ¿qué respuestas precisamente da el gobierno hondureño a las personas que ya están infectadas? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque, es decir, si lo vemos desde el punto de vista de cuáles son las políticas que hay, uno puede decir es una respuesta amplia. Si lo vemos desde el punto de vista de las estrategias o de los planes estratégicos que hay, de nuevo nos damos cuenta que es una respuesta amplia. Ahí cabe prevención, caben derechos humanos, cabe atención a las personas infectadas, etcétera, etcétera. Pero si ya lo vemos en función de lo que en realidad se hace, me refiero yo al tipo de proyectos o a los indicadores que el país deviene obligado a presentar periódicamente ante los organismos, tanto de cooperación técnica como financiera, nos damos cuenta que ese gran abanico, que ese gran espectro de una respuesta amplia se va reduciendo, así como un globo se va desinflando y nos damos cuenta que los mayores logros están en el número de personas que pueden tener acceso a los antirretrovirales, pero mucho menos en el número de jóvenes que pueden tener acceso a la prevención a través de la educación. Nos damos cuenta que puede haber más clínicas y centros de atención integral que personas que tengan condiciones de vida que les permitan alejarse de situaciones de riesgo o de vulnerabilidad, como podría ser el trabajo sexual, como podría ser el hablar de manera abierta de sexualidad en la sociedad, lo cual influiría indudablemente en que en el seno de los jóvenes a nivel de noviazgo o en el seno de los matrimonios a nivel de las personas adultas se hablara de una manera franca y abierta de, bueno, ¿en qué estamos? ¿Estamos siéndonos fieles? Estamos tomando las precauciones debidas, nos estamos teniendo el mutuo respeto que debemos. Ese tipo de cosas no se hablan. ¿Y quién es el responsable de ello? Entonces aquí viene una situación en la cual ni el Estado ni la sociedad tiene muy claro quién habla de ello. ¿Y cuál es la solución más, de repente, más sencilla? No hablarlo. Entonces viene el Estado y dice, no, es que eso es de la familia. Viene la familia y dice, no, eso es de la escuela. Viene la escuela y dice, no, eso es de la iglesia. Entonces, en esa falta de claridad de dónde debe de provenir una acción afirmativa en ese sentido, pues nos quedamos reducidos a una respuesta más en el ámbito clínico, más en el ámbito médico, que dicho sea de paso, es lo más fácil de medir. Sabemos cuántos antirretrovirales hay, cuántas personas están tomándolos, cuántas clínicas de atención hay, pero no sabemos cuántas personas hablan de sexualidad, no sabemos cuántas personas tienen mutua fidelidad, cuántas personas enseñan a sus hijos, cosas que deberían de estar sabiendo.
De hecho, estos últimos días, debido al traspaso de la administración del Hospital Escuela a la UNA, nosotros hablábamos en el último a fondo que teníamos con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Marco Tulio Medina, y nos expresaba precisamente la falta de esta medicina preventiva. Y esto ya lo aplico pues también a la transmisión de enfermedades sexuales, como puede ser el VIH, esto que dices tú, de que no solo el Estado debe responder una vez ya se tiene el virus, pues con retrovirales, con atención médica, etcétera, sino precisamente con esta gran medicina preventiva, esta educación previa para evitar la infección. Sí, es bien interesante, ¿verdad?, esa apreciación que hacen las autoridades de la facultad, porque, bueno, justamente parte de los de estos conocimientos que se van dando y hasta dónde esto influye en la forma como se toman las decisiones, me refiero al manejo del poder, tiene que ver en el tema de salud a nivel mundial y a nivel nacional con un tema que recientemente se estuvo tratando a raíz de esta situación del hospital, que es la atención primaria en salud. Algunas personas le llaman medicina preventiva, pero en realidad hay un enfoque mucho más amplio que data, no de ahorita, desde el año 78 se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud, la cual de una manera amplia planteaba que en cada uno de los diferentes niveles de respuesta que tiene el Estado en el tema de salud, me refiero a los centros de salud rural, a los centros de salud un poco más urbanos, hasta el nivel hospitalario, todos de alguna manera tienen algo que ver en el tema de atención primaria. Entonces, eso en nuestro país, entre que se ha ido perdiendo y no ha logrado alcanzar el punto necesario para tener una respuesta a todo lo integral que fuera deseable. Si hablamos de atención primaria en salud, deberíamos de estar teniendo, así como hay una respuesta a nivel clínico, una respuesta a nivel pues preventivo, como se le llama, en todos los ámbitos. Y estas carencias en la respuesta integral en el caso de nuestro país, de Honduras, ¿se extiende al resto de Centroamérica? No sé si esto está incluido en la tesis. Bueno, a nivel de cifras sí, siempre es interesante hacer las comparaciones. Hay que recordar aquí el hecho de que Honduras, cuando nace la epidemia, ¿verdad? Honduras era el país en el cual se daban el mayor número de casos en la región centroamericana. Eso ha ido variando un poquito con el tiempo, pero las condiciones, y esto era interesante porque de repente cuando uno acudía a uno de estos foros centroamericanos o internacionales sobre VIH-Sida, sabiendo que uno era de Honduras, siempre preguntaban, bueno, ¿y qué es lo que pasa en Honduras? ¿Por qué ustedes tienen, recuerdo yo en aquellos años del inicio, la cifra era esta, algo así como que Honduras representaba el 17% de la población centroamericana, pero tenía el 60% de los casos, ¿no? Casi como de 3-1. En ese sentido, bueno, aquí, aunque suene un poquito repetitivo, es el hecho de cuáles son las condiciones de vida que tenemos los hondureños. Y cuando digo condiciones de vida, no solamente me refiero a dónde vivimos y qué es lo que comemos, sino qué es lo que consumimos. Vamos, los medios de comunicación, ¿qué nos están vendiendo los medios de comunicación? Nos están vendiendo, veamos, cuál es la oferta muchas veces de los canales televisivos en los cuales hay telenovelas a montón, que lo que te venden es prostitución, infidelidad, relaciones sexuales, bueno, ya solo falta que, no sé con qué falta, no me atrevería a decirlo, pero haciendo el monitoreo de las temáticas, que es uno de los temas que a mí me gusta, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Las temáticas que nos venden los medios de comunicación, nos damos cuenta que es como un pulgarcito enfrente de un Goliat, es decir, toda la información que le llega a la población a través de los medios de comunicación es inmensamente grande en relación con lo que puede hacer una campaña preventiva. Claro. Un spot publicitario que de repente tiene 30 segundos y que se pasa 2-3 veces al día versus 5, 6, 7 horas de telenovelas al día. Bueno, ¿en qué estamos, no? No, este anuncio mismo que veíamos ahora, este spot publicitario de unos jóvenes que decían, no, esperaros hasta el matrimonio, el amor, etcétera. Claro, y luego te pasan lo que comentabas, 4 o 5 telenovelas que precisamente tratan sobre una persona que se enamora de otra, pero está casada, etcétera. Así es. Forma parte de la educación del país todo esto. Eso es cultura. Es que si vamos al ambiente cultural, eso es lo que respiramos. Respiramos condiciones que propician el VIH. Entonces, cuando yo me refiero a las políticas públicas, Elizabeth, de lo que estoy hablando es dónde está el Estado que regula o no regula ese tipo de cosas. No me refiero solamente a los horarios, me refiero a
¿Qué tipo de...? Vamos, porque hay propuestas bien interesantes en relación a que los medios no los puedes suprimir, o lo que se ve a través de los medios no los puedes suprimir, pero puedes tomarlos y problematizarlos con las poblaciones a las cuales van dirigidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una buena educación sexual debemos poner como ejemplo lo que vemos, lo que sabemos que consumen los jóvenes y problematizarlo, dialogar sobre eso. Vamos, ¿qué nos están enseñando? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Por qué esto nos conviene? No voy a decir que es bueno o es malo, esos son juicios de valor, no. ¿Por qué nos conviene un comportamiento tal? ¿Por qué no nos conviene? ¿Qué hay detrás de esto? O sea, enseñar a los jóvenes a discernir. Ahí es donde las políticas públicas están fallando. Ahí es donde todavía el Estado no dice, aquí estoy, presente, tanto como para combinar o nivelar o balancear esa cantidad de programas con ese tipo de contenido, como para tener propuestas que permitan a los jóvenes y a los padres. Ojo aquí, ¿verdad? Porque mucho de la respuesta de los padres tiene que ver porque no saben qué decir. Porque no saben qué decir, porque de repente ellos andan en los mismos pasos, o porque no saben qué decir porque no tienen el conocimiento, o porque no saben qué decir porque les da demasiada vergüenza tocar el tema, etcétera. Entonces, desde el ámbito que sea, el Estado está, ahora sí que pecando por omisión. ¿Sería una de las principales conclusiones de la tesis? Yo diría que es una de las principales conclusiones en el sentido de que yo hablo de gobernanza, gobernanza del Estado. Hasta dónde el Estado tiene capacidad de decidir y de poner en ejecución lo que las instituciones del gobierno deberían de estar haciendo. Y aquí estoy hablando de salud, de educación, de trabajo, de gobernación, de cultura, de deporte, porque vamos, qué mejores formas de hacer labor preventiva que a través del deporte, en la cual los jóvenes y las jóvenes pueden pensar en otras cosas, más allá de lo educativo, más allá del empleo, más allá de ir a tener relaciones sexuales al final del día, tener oportunidades. Yo creo que ahí se reduce bastante el papel del Estado. ¿Qué tipo de oportunidades le estamos dando a los jóvenes? Vamos a hablar ahora mismo de esta gobernanza del Estado, pero antes veamos una nota. De hecho, es un fragmento de toda una entrevista a la doctora Iber Lorenzana. Ella es doctora en la UNA, que ha hecho también unas investigaciones de SIDA. Pero vamos a ver, como decimos, un fragmento de este reportaje que tenemos colgado en la página web de YouTube de la UNA, es www.youtube.com/UTVUNA, y vamos a ver un poco para contextualizar la situación del VIH en Honduras del que antes hablábamos. Desde que en 1984 se registra el primer caso de SIDA en Honduras, la enfermedad se convirtió en una pandemia. Para junio de 1997, Honduras reportó el 48% de todos los casos de SIDA en Centroamérica. Y en la actualidad, los contagios no cesan, pese a que la población tiene un conocimiento más amplio sobre la enfermedad y las formas en que ésta se puede manejar en los jóvenes. El papel de la investigación científica es fundamental para encontrar respuestas nacionales tanto en la prevención como en el tratamiento de la enfermedad. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está contribuyendo a ese esfuerzo. Como comentábamos, era un fragmento de este reportaje que tenemos en nuestro canal de YouTube. Era un poco completar estos datos que tú antes hablabas, de 60% de casos, etcétera. Nos hablaban de la necesidad de una respuesta científica, pero también ahora hablamos de esta respuesta social. Y antes nos hablabas de la gobernanza del Estado. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos vamos a las definiciones, ¿verdad?, de algunos autores, que no pretendo hacerlo de esa forma, sino un poco la idea. La idea es... Claro, dentro del estudio del VIH siempre. Y quizás un poco en general, ¿verdad? Se trata de hasta qué punto un Estado, cualquiera que sea, en este caso Honduras, puede tener la capacidad de decisión sobre qué es lo que va a hacer, al margen de... bueno, actualmente de lo que se habla es de las presiones que hay a nivel internacional, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista financiero. No olvidemos que para hablar de VIH y de cualquier tema hay que contextualizar de qué sociedad estamos hablando. Hablamos de una sociedad
como la hondureña, con sus recursos limitados desde el punto de vista financiero, y que en el ámbito de salud y en otros ámbitos, educación y otros, mucha de la respuesta que es capaz de dar tiene que ver con el aporte de la cooperación externa. Bueno, esto, que de suyo no es que sea malo, pasa por el tipo de decisiones con las cuales el Estado, y me refiero a decisiones de tipo técnico, ¿sí? O a opciones, mejor dicho, más que decisiones, opciones de tipo técnico que digan, pues me lo imagino así como en una situación ideal, pues miren, nosotros más que interesados en lo que ustedes están ofreciendo, nos quisiéramos que nos apoyaran en esto otro. Entonces, de repente, el apoyo que ha recibido el país ha venido siendo mayormente en el área biomédica clínica que en el área de educación, y no porque de repente no haya habido ofrecimientos, sino porque el propio país a su interior, y aquí es donde la gobernanza va más allá de las entidades del Estado y tiene que ver con la sociedad civil. Cuando me refiero a que el Estado tome las decisiones de en qué va a invertir, pongo por ejemplo aquí de lo que estábamos hablando hace un momentito, que es la educación sexual. Desde tiempo atrás, el Estado hondureño habría tenido apoyo muy grande en materia de educación sexual si fuera una prioridad. ¿Y a qué me refiero yo con que si fuera una prioridad? Ha habido décadas de discusiones en relación a cuáles son los materiales que no dañen la sensibilidad de los niños, que no dañen la sensibilidad de los jóvenes, que no dañen la sensibilidad de los padres, cuando a vista y paciencia de las autoridades ocurren abusos, violaciones, situaciones de mutuo consentimiento que supuestamente la educación permite llegar a tomar mejores decisiones. Entonces, el tema de la educación sexual en el país sigue siendo una asignatura pendiente. Preguntémonos ahora mismo, ¿cuántas del 100% de jóvenes escolarizados, cuántos han tenido acceso a educación sexual? ¿Cuántos maestros están preparados para ello? ¿Cuántos maestros pueden hablar con propiedad del tema y guiar? ¿O hasta dónde tenemos conocimiento de ello? ¿Hasta dónde de repente pueden propiciarse otro tipo de situaciones, más bien por dejar en manos de personas no preparadas este tema? ¿Hasta dónde eso en realidad se está estudiando a fondo? Yo, hasta donde conozco, me atrevería a decir que falta muchísimo para dar una respuesta como la que está planteada en la Ley Especial de VIH. Y precisamente ponemos de ejemplo la cooperación internacional, pero podemos hablar de ya la globalización en términos generales y claro, los sistemas que se aplican pues en esta globalización, ya no solo en la salud, en la manera de mandar un gobierno, de gobernar, van por encima de la gobernanza del propio Estado, ¿no? Y esto se aplica también en términos de salud y en la aplicación de las respuestas integrales al VIH. Claro, porque, vamos, si estamos hablando de globalización y pensamos en globalización de la economía inmediatamente, bueno, hay que ver qué margen hay que ver hasta dónde, ¿verdad?, puede tener peso la industria farmacéutica internacional. Es decir, la industria farmacéutica internacional, de alguna manera existe lo que se llama toda una estrategia de ayuda, de cooperación internacional en la cual, en salud, me refiero a salud, en la cual el tema de los medicamentos no es un tema menor. Es un tema grande porque, bueno, de alguna manera mueve intereses y digamos que mucho de la ayuda de la cooperación internacional va en esa línea, en tanto que hay otras áreas que quedan bastante al descubierto. De hecho, estos días salía como una gran noticia en la prensa internacional que Estados Unidos ha aprobado el primer tratamiento para prevenir la transmisión del VIH, es decir, es un medicamento que toman las personas que tienen de pareja a una persona que está infectada, se la toman antes de tener una relación sexual y esto reduce muchísimo las posibilidades de transmisión a pesar de todos de las prevenciones normales como el uso del preservativo que se toma. Claro, es una noticia relevante, vinculada a las farmacéuticas, y a lo que me quiero referir es que cuando sale una noticia del VIH o del SIDA siempre va en relación con el descubrimiento de algún medicamento o alguna cosa
Sí, es que regresamos a lo que hablábamos hace un momento. Poder reportar logros o resultados en términos biomédicos es de alguna manera más sencillo que hacerlo en términos de modificaciones conductuales, modificaciones culturales o de la ganancia en el conocimiento y en el ejercicio de los derechos. Estamos hablando de universos diferentes en términos de la inversión que el Estado tiene que hacer o de las decisiones con las cuales tiene que lidiarse. Es decir, algo que sea científico, y lo digo de manera, entre comillas, porque científico es las ciencias sociales, también, a pesar de que hay gente que piensa que son ciencias blandas versus ciencias duras, etcétera, pero esa discusión también hace parte de lo que yo discuto en el trabajo, y es el poder. Es decir, hasta dónde las ciencias duras tienen más poder que las ciencias blandas. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible y se refleja entonces en el tipo de decisiones que el Estado toma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, dicho sea de paso también, los gobiernos están de alguna manera vinculados a resultados de tipo político, de tipo electoral. O sea, si hay resultados, yo puedo demostrar que doy respuestas en un término perentorio que me permita, hacer un lobby de campaña con miras a próximos sucesos electorales. Los procesos de tipo social, por eso es que el populismo es tan bien visto, ¿verdad? Porque son medidas de focalización, le llamo yo en el trabajo, ¿verdad? Que tienen una respuesta inmediata de la población, pero que a la larga no resuelven la problemática social, porque siguen siendo de alguna manera un drenaje de presupuesto sin que permita, por otro lado, tener unas respuestas a más largo plazo. Estamos hablando de la tesis VIH y SIDA en Honduras, el derecho a una respuesta integral. No querría yo olvidar, o que no dejáramos de decirlo, que es una tesis que ha recibido la nota de cum laude defendida en la Universidad Complutense de Madrid. Es la máxima nota que se puede otorgar en España en la defensa de una tesis. Bueno, sí. En este sentido, felicitaciones. Gracias. Sí, bueno, fue una experiencia muy grata, indudablemente. Bueno, pues como decíamos, era el título de esta tesis, que habla sobre todo de la respuesta integral y social a la prevención y al tratamiento del VIH y el SIDA, pero no querríamos olvidar tampoco que aquí en Honduras también se investiga la parte médica de este virus. Es el caso de la doctora Ivette Lorenzana. Ahora la escucharemos en unas declaraciones. Hace poco le hicimos una entrevista en su laboratorio en la UNA a raíz de una investigación que ha hecho de cómo este virus evoluciona en Honduras. Vamos a tomar las declaraciones precisamente vinculadas con el VIH. Queríamos saber cuáles eran las cepas del VIH que circulaban en nuestra región, en nuestro país, porque el VIH tiene una característica muy particular, y es que es muy diverso, tiene una diversidad genética que es propia del VIH-1. Entonces queríamos saber cuáles eran las cepas que afectaban nuestro país, y estudiamos diferentes grupos poblacionales, que va desde garífunas, población rural, obviamente infectada con el VIH, y población urbana de diferentes grupos de riesgo, como hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras comerciales del sexo y población general. Garífunas también. Y en estos estudios de epidemiología molecular pudimos determinar que mayormente Honduras está infectado, o la población que está infectada con VIH está infectada con el subtipo B. Sin embargo, encontramos una forma recombinantes en la población garífuna, lo cual se desconocía previo a la investigación. Igual este estudio de epidemiología molecular ahora lo estamos haciendo a nivel regional, y tenemos otro grant, ¿verdad? Otro apoyo financiero para estudiar la epidemiología molecular en Centroamérica, que ya tenemos ciertos datos y ya está por publicarse un artículo sobre esto. Pues es un pequeño fragmento de la entrevista a la doctora Ivette Lorenzana. Como decíamos, es una entrevista completa, la podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos ejemplificaba un poco, precisamente ahora que hablábamos de las farmacéuticas, que no solo hay un único virus en el mundo, sino que hay muchos, unas cepas podríamos decir, o variantes, y que por lo tanto el tratamiento farmacológico y la respuesta también social en el fondo que se le da es distinta según un país u otro, y por tanto la importancia de la gobernabilidad, queremos decir, del Estado es más fundamental que nunca.
Sí, bueno, hablando ya en términos de una respuesta social, pues como decíamos antes, ¿verdad? Tiene que ver con el tipo de políticas públicas que tenga el Estado. Es decir, cuando digo políticas públicas me estoy refiriendo a qué se le da importancia, qué es lo que se financia. Y cuando digo financia es, bueno, se dedican recursos, se dedica personal, se dedica capacitación al tema de educación en sexualidad, al tema del sistema educativo. En el ámbito laboral, para el caso, ¿verdad? ¿Qué tipo de precauciones se tienen para que las personas preserven sus derechos? Generación de empleo, hasta dónde, ¿verdad?, los abusos o las necesidades de las personas les obligan a consensuar relaciones sexuales, ¿verdad?, para sobrevivir. Es decir, donde hay pobreza es un caldo de cultivo para el VIH, ¿verdad? Dicho en síntesis, entonces las políticas del Estado tendrían que ir pues acordes a prevenir ese tipo de situaciones, y de igual manera la respuesta tendría que estarse dando de una forma mucho más amplia, más allá digamos, de las paredes hospitalarias o de las paredes del sistema de salud. Cómo se apoyan a las familias, qué ocurre con los niños huérfanos. El tema de los niños huérfanos es un tema profundamente negado. Vamos, el tema de niñez en este país... ya de por sí es complicado. Ya de por sí es complicado, claro. Pero entonces, si nos vamos a niñez que es huérfana, o niñez huérfana e infectada por VIH, nos damos cuenta que las vulnerabilidades se multiplican. Entonces, usualmente quienes están trabajando en ello son entidades privadas que reciben financiamientos externos, pero digamos que las políticas del Estado en general en niñez o en población ya huérfana. Resulta interesante esto porque uno de los hallazgos del estudio, bueno, están ahí, ¿verdad? Pero bueno, la sistematización de estos datos es cómo reiteradamente el país a lo largo de los últimos 10 años no reporta datos en relación a niñez huérfana. No se sabe cuántos hay, no se sabe dónde están, no se sabe qué va a ser de ellos. Precisamente en los próximos días vamos a grabar un a fondo con el INFA. Le haremos esta pregunta de su parte. Claro, porque imagínate en las condiciones en las cuales sobreviven muchos niños que no tienen de por sí situación económica favorable, pero ya sin sus padres. O sea, es el desamparo total, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con el correr del tiempo? Se convierten en jóvenes de la calle que son pasto de otro tipo de actividades alejadas de lo que se quisiera en el país, y entonces es una bomba de tiempo, ¿no? Si te pones a pensar, bueno, tantas personas hay, más de 21,000 a la fecha, personas infectadas. ¿Cuántos huérfanos van a estar dejando con el correr del tiempo? ¿Qué va a pasar con esos niños? Y bueno, la cabeza entonces empieza a decir, bueno, ¿quién está haciendo algo? Y ahí es donde entra un poquito de inquietud por el hecho de que sabemos las limitaciones de muchas de las entidades de gobierno que tienen a su cargo este tipo de población. Esta tesis que comentábamos antes, de más de 700 páginas, ¿puede ayudar al gobierno en estas políticas públicas? Bueno, obviamente, ¿verdad? Un tipo de publicación de esa magnitud pues se hace con propósitos académicos, ¿verdad? Ahora mismo uno de los proyectos en los que, bueno, quiero avanzar, y con apoyo indudablemente de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma, es para la publicación de este estudio en un formato de un libro legible. Legible digo yo porque 700 páginas no las va a leer nadie, ¿verdad? Las leyó mi asesor porque no tenía de otra, pero... No, bueno, supongo que los profesores o tutores que estuvieron en la defensa también no tuvieron más remedio. No tuvieron más remedio, pero de ahí no creo que haya muchos que lo puedan leer. Pero bueno, ya un formato legible que permita rescatar, digamos, las aristas que yo creo que son las más importantes a nivel de cómo el Estado está respondiendo, ¿verdad? Porque aquí no es un estudio que va de que cómo la pasan las personas viviendo con VIH, no se trata de eso. Ese tipo de estudios los hay desde hace varios años, hay entidades que los han hecho y excelentes. De lo que va el estudio es de lo que dice el Estado en sus políticas que está haciendo versus lo que hace. Entonces, ese gap, digamos, esa brecha entre lo que supuestamente en las políticas está y lo que en realidad se está haciendo, bueno, ¿dónde perdimos la huella?
¿dónde nos quedamos? Entonces sí, un poquito tiene que ver con, bueno, salud, de qué manera puede ampliar su óptica. Y cuando digo salud, no basta, y eso lo reitero mucho en el documento, no basta que un centro de atención integral tenga un médico, una enfermera, un microbiólogo, un farmacéutico, una psicóloga y una trabajadora social. Que cada quien por su lado venga a la persona de manera aislada. No basta con que la persona se le dé una dotación de antirretrovirales. ¿Qué ocurre con la familia? ¿Qué ocurre con su entorno? ¿Qué ocurre con la sociedad en la cual está inmerso? Claro, no es el personal del hospital quien lo hace, pero sí puede tener vínculos, porque hay un tema dentro de lo que hablábamos anteriormente de atención primaria en salud, hay dos temas, mejor dicho. La interdisciplinaridad, que no es lo mismo que multidisciplinaridad. Multidisciplinaridad es cuando tú pones a todos esos profesionales que yo he mencionado y a ver cada quien su pedazo. No, interdisciplinaridad o transdisciplinaridad es desde mi especialidad, yo cómo veo este fenómeno, tú cómo lo ves y bueno, en conjunto, ¿qué podemos hacer? Eso hace falta bastante por ser trabajado. Y lo otro es la intersectorialidad. ¿Por qué? Porque, vamos, hasta esta administración tenemos un Ministerio de Desarrollo Social. Eso es nuevo, anteriormente no había algo así. Pero entonces, un Ministerio de Desarrollo Social, por definición, pues tiene que ver con todos estos ámbitos en los cuales, ámbitos de vulnerabilidad, que hacen a que las personas, bueno, puedan eventualmente llegarse a infectar y de los cuales también deberían de tener una respuesta de esas instituciones sociales. Y entonces, ¿qué podemos hacer en conjunto? Existe una ley especial de VIH-Sida, existen planes estratégicos. ¿Qué es lo que ocurre con los planes estratégicos en VIH-Sida? Que se quedan únicamente llevados a efecto, llevados a la práctica de una manera muy parcial en aquello que algunas autoridades mayormente de salud creen que es lo importante. Pero hay una serie de sectores que son convocados para que hagan el plan, pero hasta ahí no más. No tienen en sus presupuestos financiamiento para dar una respuesta al VIH. Hablo de diversos ministerios, hablo del Instituto de la Juventud, hablo del INFA, hablo de las instituciones del Estado en general. Esta respuesta integral, ¿no?, de la que insistimos, no solo el Ministerio de Salud está implicado, sino muchos otros y muchas otras sociedades civiles. Claro. Intersectorial, cuando hablamos de los sectores, el sector educación, el sector trabajo, el sector salud, etcétera, pero también de la sociedad civil. Porque vamos que nuestra sociedad civil ha tenido avances. Yo creo que esto es bien importante decirlo. No vamos a decir que todo es malo, no. Sí hay, y esto yo lo repito y con frecuencia lo repito en el ámbito académico del cual pues yo soy parte. Sí hay tema que ha generado respuesta social es VIH-Sida. Sí hay tema que ha hecho que se haga escuchar la voz de las personas es VIH-Sida. Pero resulta que no es suficiente. No es suficiente porque, vamos, las personas, a todos nos mueve en primer lugar la supervivencia. Si la supervivencia tiene que ver con la adquisición de los antirretrovirales, y eso me cuesta tanto conseguirlo, de repente mi lucha va a llegar ahí. Si yo tengo eso y aparte tengo posibilidad de luchar por otras cosas, pues lo voy a ir dando. Es decir, la lucha se da de manera estratégica, en donde hace falta y donde hay necesidad de hacerla. Entonces, yo siempre repito que las personas viviendo con VIH han librado batallas épicas, diría yo, en este país y en muchos otros a nivel mundial, pero han estado condicionadas de alguna manera por las carencias que hemos tenido. Entonces, si podemos ver más allá que eso, si podemos ver y pensar, por eso es que pienso yo que el concepto de derecho a la salud y en general el concepto de derechos humanos, entendido más allá de que estigma y discriminación, eso lo recalco yo mucho aquí, tenemos que ver los derechos humanos más allá de las personas con VIH y de la sociedad en general, más allá del estigma y la discriminación. Si logramos ver eso, nos vamos a dar cuenta cuánto nos hace falta. Esa virtud tiene el hecho de tomar una óptica de derechos humanos, que vemos que todo lo que tenemos no son logros, sino que es que vemos todo lo que nos hace falta por llegar a tener, para en realidad decir, estamos en una sociedad o en un estado de derecho, como se suele decir.
que estamos en un Estado de Derecho. Estamos en una sociedad de derecho, en un Estado de Derecho y en una sociedad de derecho cuando se respetan nuestros derechos. Doctora Emilia Alduví, no tenemos tiempo para más. Felicitarla una vez más por esta increíble tesis sobre el VIH y el SIDA en Honduras, el derecho a una respuesta integral, y esperamos, eso sí, que esta gran tesis se convierta en un libro que lo podamos leer todos y lo encontremos en la UNAM. Esa es la deuda pendiente. Muchísimas gracias a Televisión Universitaria y a ti, Elizabeth. Nosotros lo dejamos aquí. Una vez más, les recordamos que estaremos el miércoles que viene con ustedes y que también nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Que vaya bien.